Bien, amigos, vamos al otro segmento de rendición de cuentas. Vamos a nuestros acostumbrados análisis internacionales y tenemos como invitado a quien ya casi es parte de la casa, el licenciado Marcos Castillo, nuestro amigo periodista, que siempre hace aportes puntuales muy buenos a esta temática. Esta semana la comunidad internacional ha visto con mucha preocupación la situación que se viene dando con las maras en El Salvador, al nivel que el gobierno de Nayib Bukele pidió una especie de estado de excepción, ¿verdad?, para poder detener la acción de estas organizaciones irregulares. Ha habido también, de cara a las próximas semanas, mucha expectativa respecto a lo que va a pasar en Costa Rica con la segunda vuelta electoral. Así que vamos a tratar estos dos temas con Marcos Castillo, con quien, bueno, pues te damos la bienvenida. Bienvenido otra vez a este análisis. Y, hombre, ¿qué nos puedes decir de esta situación que se está dando en El Salvador? Julio, un breve antecedente para que el público tenga mayor comprensión del tema de lo que pasa en El Salvador y de las maras, porque hace rato estamos oyendo hablar de esto, pero... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene y cómo se origina? Bueno, claro, en El Salvador, al igual que en muchos países de Centroamérica y la región, hubo guerrillas en las décadas de 70 y 80, ¿no? Debido pues a los gobiernos... Casi 4 millones de muertos. Correcto, gobiernos militares, familias dueñas de un país, y la población pues llega a un momento en que hay una crisis. Esta guerra civil en El Salvador generó una migración masiva de salvadoreños a Estados Unidos. Solamente en Washington habían 2 millones de salvadoreños en el 2004 cuando visitamos ese país. Sí, bueno, cuando empezó esta migración, una ciudad que tenía la mayor concentración de salvadoreños era la ciudad de Los Ángeles, California, en el estado de California. Exacto. Había poco más de 500.000 de salvadoreños ahí. Evidentemente, esta gente llegaron sin papeles, se establecieron, y en aquellos tiempos, acuérdate que no había tanta rigurosidad, restricción, eso vino ya después del 11 de septiembre. Pero lo cierto es que esta gente llegaba y empezaba a trabajar, muchos iban con familias, dejaban sus niños en casa. Estos niños no podían ir a la escuela porque no tenían papeles. Y era un área extraña para ellos. Totalmente. ¿Y qué sucedió? Bueno, que lo que sucede cuando los niños están solos, empiezan a salir, empiezan a encontrarse con problemas. A buscar qué hacer. Claro. Pero se dio una situación que ahí fue donde empezó el dolor de cabeza de las autoridades norteamericanas. Existían ya pandillas, digamos, de afroamericanos y de mexicoamericanos que vivían en Los Ángeles. Y empezaron... Casi siempre han existido. Yo me recuerdo la novela de Nicky Corre. Correcto. Está basada precisamente en este problema. Correcto. ¿no? Y entonces empezaron estos grupos a presionar, a hacerle bullying, porque claro, veían al grupo de salvadoreños como competencia, venían a quitar el empleo, todos los prejuicios que se dan con los migrantes. Entonces, ellos se empezaron a organizar también, y ahí nace la MS-13 o Mara Salvatrucha, la Mara Salvatrucha. Y el Barrio 18, que son las dos pandillas más conocidas, ¿no? Porque hay otras. Entonces, pero estas pandillas se convierten en pandillas muy sanguinarias. Claro, estos niños y algunos ya adolescentes... venían de la guerra. Venían de la guerra, traían un poco y eran muy violentos, ¿no? Entonces esto generó unos problemas sociales tremendos. A raíz de eso, el gobierno de los Estados Unidos empiezan, tanto gobiernos demócratas como republicanos, a recibir la presión y empiezan a legislar, ¿no? Ya por los años 90, que ya había terminado la guerra en El Salvador, ya se había establecido por lo menos elecciones allí, fueron deportados masivamente, en unas medidas un poco fuertes y inescrupulosas, porque le generaron problemas tremendos a los salvadoreños. Estos muchachos llegaban allá, no hablaban el idioma, ellos venían de otro mundo, ¿viste? ¿Qué futuro tenían? Ninguno, o sea, el futuro de la delincuencia. Entonces se convirtieron en los pandilleros que empezaron a sembrar el terror en la población. Ahí se juntaron con el narcotráfico, empezaron a extorsionar mediante secuestros, y fue un dolor de cabeza tremendo que no se ha terminado de solucionar. ¿Y por qué no se termina de solucionar? Porque los gobiernos en El Salvador, como en todas nuestras regiones, hacen lo mismo, o sea, paliativos, ensayo y error, mano dura, y eso no funciona. Pero al principio del gobierno de Nayib Bukele se tuvo la percepción de que el problema se comenzaba a tratar, inclusive bajaron los índices de homicidio y la gente como que
en El Salvador pudo respirar un poco más. A mí me ha sorprendido que en esta semana, oye, decenas de homicidios, decenas de detenciones, sí, y el gobierno ha tenido que apretar otra vez la mano. Bueno, lo que pasó ahí es que hubo un maquillaje, o sea, se hizo una negociación, el gobierno Bukele a escondidas o con este grupo, con los grupos mareros, les dio ciertos privilegios en las cárceles a sus líderes y a cambio de que bajara la violencia. Y lo vendieron como que se había bajado el índice. Pero ¿qué pasa? Ocurrió una situación, como suelen ocurrir en estas cosas, que matan a un líder y asume otro, y entonces se empezó a subir la violencia. Entonces, claro, ¿qué hizo el gobierno? Respondió con más violencia. Y prácticamente humilló a estos grupos. Y hay unas imágenes que pasan en televisión donde se ven los muchachos estos, casi todos semidesnudos, los empujan, le hacen un trato degradante, ¿no? Y el gobierno de Bukele asume una actitud muy, muy represiva, y evidentemente esta es la respuesta, lo que está pasando ahora. Entonces, sin duda, este tipo de problemas sociales, Julio, son cosas que se van construyendo y se van, digamos, solucionando a mediano y largo plazo. Pero todos los gobiernos quieren resultados o soluciones cortoplacistas que no son soluciones, entonces son parches, y al final con estos parches revientan y regresamos a la misma situación de un círculo vicioso de violencia. ¿Qué perspectiva hay o qué peligro hay de que esta situación de El Salvador permee hacia los países de la región? Bueno, hasta ahora, digamos, Honduras y El Salvador son dos países que están muy afectados con esto. Guatemala un poco menos, es lo que le llaman el Triángulo Norte, ¿no? Tienen porque fueron países también que estuvieron en guerra, más que todo Guatemala y El Salvador. Honduras tuvo una guerrilla, pero fue menor, pero tuvo dictadura y ves ahora la cantidad de migrantes que están yendo hacia Estados Unidos desde Honduras por situación económica de pobreza, etcétera. ¿Tú crees que la propuesta que hizo Kamala Harris recientemente en Honduras y en Guatemala de aportar al desarrollo económico de Centroamérica puede tener algún impacto en la solución de esto, por lo menos a mediano plazo, de esta realidad? Te termino de contestar la pregunta que me hiciste porque no te la contesté. En realidad, hasta ahora, digamos, Nicaragua ha sido como una barrera. El retén. El retén de este tema, porque tienen un ejército que es fuerte y no han pasado. Dicen que es el país más seguro de Centroamérica. Sí, pues tienen un control ahí muy férreo, ¿no? Entonces, eso, digamos, nos ha librado, o ha librado a Panamá y Costa Rica de que lleguen. Aparte que son situaciones diferentes, ¿no? Claro. Ahora, hay una esperanza con este plan de Estados Unidos, con digamos, el cambio de gobierno que se dio en Honduras, que se dé, digamos, un abordaje más profundo, de más apoyo, y que no sea deportar gente, vaya en caravana. ¿Qué es lo que pasó un poco con los anteriores gobiernos hondureños y guatemaltecos? Vamos a mandarle gente, una forma de presionar. Te empezamos a mandar y para llamar tu atención, Estados Unidos. Y en Estados Unidos pues vemos todas las cosas que han pasado, por ejemplo con Trump, etcétera, que agudizan más la situación. Esperemos que sí, que haya... Esperemos que esto tenga alguna alternativa. Sí. Vámonos a lo de Costa Rica. ¿Cómo estás viendo lo de Costa Rica? ¿Figueres vuelve o no vuelve? Bueno, esa es una gran pregunta, Julio, porque en este momento, fíjate que en las últimas encuestas, o sea, después cuando pasan a la segunda vuelta de José María Figueres y Rodrigo Chávez, en las primeras mediciones Rodrigo Chávez es el que encabeza. ¿Cómo va a ser las encuestas? Mira. Y ha estado encabezándola. Evidentemente ha habido una reducción en la última encuesta que hizo la Universidad de Costa Rica, la que tengo por aquí la cifra, digamos que marcó Chávez 41%, José María Figueres 38%. Se habla de algo de margen de error, de un empate técnico, pero lo cierto es que Chávez es el que tiene la ventaja. ¿Qué ha pasado y cuál es la explicación que doy yo o que leo, ¿no? Julio, José María Figueres tiene un alto porcentaje de rechazo. ¿Y a qué se debe el rechazo? Bueno, cuando él era presidente, terminó su periodo y apenas terminó, se fue del país porque él estaba involucrado en un caso donde se le acusaba de recibir sobornos de Alcatel, una empresa telefónica francesa. Y él se va, aprovechando que él tiene doble nacionalidad, tica y suiza, porque su madre, una señora apellido Olsen, era suiza,
él se va para allá y se queda en Suiza hasta que el caso expira, eso tiene un nombre jurídicamente, prescribe, correcto. Entonces regresa a Costa Rica y bueno, en una actitud juega vivo que muchos ticos no le han perdonado. Entonces, eso pudiera jugar en su contra. Y lo que ha pasado ahora es que ha cometido algunos errores el señor Chávez. El sector, digamos, el establishment tico de los medios y todo, se han volcado un poco más a favor de Figueres y han estado... ¿Hay alianzas? Bueno, ¿Cómo quedaron los que habían perdido en la primera vuelta? Sí, no hay, muchos han preferido no tomar partido. Acuérdate que pasó algo curioso en este caso. Ambos tienen una línea centro-derecha, entonces muy parecida, son muy matices apenas. Entonces, otros grupos que tenían tal vez otros proyectos no se han sumado. Ambos han estado coqueteando con los grupos religiosos, prometiendo cosas que a su vez les han resultado en contra, porque han recibido la crítica de los grupos progresistas. Pero es un proyecto, un Costa Rica fraccionadísimo. Sí, ahora, yo lo que pienso es que al final, quien sea que gane, pues va a haber estabilidad porque los mercados, que son al final la gente, que las empresas, etcétera, sí sienten como que no hay peligro, que va a haber estabilidad y que bueno, Costa Rica seguirá recibiendo inversiones y no va a haber cambios sustanciales en eso, y van a seguir, le damos la receta del FMI o de las IFIs, pero eso puede tener un riesgo si y tendría que acordarse lo que pasó en Colombia con Duque, que quiso imponer esa receta. Así que depende del manejo que tenga el futuro presidente. Si tú me preguntas, pues un resultado, digamos, que pudiera ser reservado, ¿no? Pronóstico reservado, con una posibilidad de que digamos, Figueres gane por la maquinaria de su partido, por lo tradicional y por los errores que ha ido teniendo Chávez, o pudiera ser que sea Chávez quien dé la sorpresa y que ese factor de rechazo que tiene Figueres, finalmente la gente le pase la factura. Pero gane quien gane, estoy bajo la percepción de que ese país va a necesitar niveles de unidad o de consenso para poder marchar. Bueno, sí, hay una asamblea, digamos, siempre Liberación tiene un poco más de votos, pero este año, en estas elecciones, hubo algo curioso. Los socialcristianos, que era el otro partido que se disputaba siempre, se alternaba en el poder con el Partido Liberación Nacional, lanzó una candidata que estuvo punteando en las encuestas, por lo menos disputándose en la encuesta con Figueres, y no logró finalmente ella quedar, pero sacó un número muy importante de votos y tiene una bancada buena. Entonces, creo que hay un equilibrio bastante interesante y quien sea que gane va a tener que negociar. Bueno, vamos a ver cómo queda la segunda vuelta en Costa Rica. Gracias, Marcos, por tu intervención, siempre muy buena.